Querido Tonino, vienes a este teatro a molestar a mis espectadores. Te doy la entrada. Te busco el mejor asiento. Te meto por la puerta de servicio para evitarte colas y tú me lo pagas así, comiendo dentro del teatro y dejando siempre el móvil encendido. ¿Sabes? En esos momentos delicados en los que uno sujeta la pistola en su mano y está a punto de apretar el gatillo, el chasquido de una bolsa de plástico o uno de esos estridentes politonos pueden hacer que pierda los nervios y apriete el gatillo antes de tiempo. ¿Ves lo que te decía? Lo siento, Tonino. Por favor, servid. Un momento, hombre, enseguida bajan. Margarita, cielo, que ya está ahí el taxi. Daros prisa porque este paso no cogéis el tren. Aquí están los últimos detalles. Más todo lo que han llevado por delante. Eso sí, el hotelito este año va a estar muy confortable. Margarita, cielo. Oye, que no llegáis, por Dios. Venga, que perdéis el tren. Pero si mi mujer está cruzada de brazos esperando la tuya. ¿Y qué te juegas? A que se le olvida algo. Porque siempre se le olvida algo. Bueno, al fin y al cabo, el sábado vamos nosotros. El taxista tendrá que ir a cenar. A ver, oiga, ¿qué le he dicho que ahora bajan, hombre? Un segundo. Enrique, ¿por qué no me haces el favor y vas bajando las maletas en el montacargas? Y le dices al taxista que las vaya metiendo, o al portero. Dile al portero que las vaya metiendo de acuerdo. Buenas noches, Noemí. ¡Gerardo! ¡Gerardo! Oiga, que le bajan las maletas en el montacargas. Si es usted tan amable de meterlas al taxi, sí, muy agradecido. ¿Qué? ¿Paquete? Sí, ya lo he recibido. Un poco cortas. Necesitaba unas palas normales de medida, pero con esas me apaño, ¿eh? Sí. No, gracias. Hasta luego. Margarita, que quedan solo 20 minutos. Sí, ya voy. Sobra tiempo, ¿lo ves? Brigitte, ¿qué? ¿Llevamos las almohadas? Sí. ¿Y los platos y los vasos? Los de plástico. Claro, mujer, los de plástico. La cristalería fina la tengo ahí en el ropero. A fin de cuentas, no creo que vayamos a tomar champán en el hotelito. ¡Ay! Simón, tengo una sorpresa. Sí. Pero no me acuerdo. Pues yo te tengo que decir que solo quedan 18 minutos, así por la tontería. 18 minutos. A esperar tocan. ¡El bicarbonato! ¡Se me olvidó el bicarbonato! Perdona, chata, pero el que toma el bicarbonato soy yo, ya sabes. También es verdad, aunque se me olvide, no importa. ¿Y el parchís? Brigitte, ¿el parchís? En las maletas. ¿Dónde están las maletas? Si las tenía que hace un momento. Las acaba de bajar el marido de esta en el montacargas, no te preocupes tanto, cielo. De todas maneras, si se me olvida el bicarbonato lo puedo comprar en la farmacia de camino a la estación. Allí hay un montón de bicarbonato. Cualquier sitio tienes bicarbonato, Margarita. ¿Qué será la sorpresa? El baúl. Me lo envías mañana, por favor. Que no le den más de los 7 porrazos acostumbrados. Sin extraordinarios. Descuida, mujer, que lo tengo ya todo controlado, hombre. Y cuídate el estómago, cielo mío.
a ver lo que coméis por estos mundos de Dios. Porque en los restaurantes cocinan lo contrario que yo, o sea bien, y os fastidian. Leche en cuanto te duele el píloro. ¿Es el píloro lo que te duele? Es el píloro, sí, el píloro. Enrique, tú por aquí. Sí, llevo 5 horas en la casa. Ah, muy bien. Bueno, un besito, cariño. Portarse bien, ¿eh? Conducta moral. Nada de novelas de estas subiditas de tono. Ni de videojuegos de estos que luego suben la tensión. Y sobre todo, Simón, ni una sola infidelidad veraniega. ¡Que la armo, eh! Margarita. ¡Ya me conoces! Venga, por Dios, ya está, ya vale. Venga. Ay, por cierto, Luisa me telefoneó para preguntarme dónde os habíais sacado los dos ese seguro de vida. ¿Por qué no está nada mal? Que a una se le muera el marido y le den 5 millones. Así que haces el favor de llamarla y le cuentas... No te preocupes que cogí yo el recado, ¿eh? Ah, Ya la ves. venga, fuiste tú. ¿Quién toca la trompeta? Es el taxista. ¡Un segundo, ya voy! ¡Qué grosería, por Dios! Un boli, un mechero, otro mechero, colirio. Ay, cremita, una cartera, otra cartera, clines, las llaves. Tengo todo menos dinero, cariño. Gracias. Pero no pongas esa cara. ¿No te van a nombrar pasado mañana hermano mayor del sitio ese donde trabajas? Director gerente. Lo que yo decía, hermano mayor. Derechito, ¿eh? Derechito. Como siempre, cariño. Otro besito, cariño. Ay, sí, sí. ¡Ya voy! Las llaves las dejo ahí. Muy bien. El baúl, no te olvides, por favor. Descuida, descuida. Sí. ¡Ya me acordé de la sorpresa! Es este fantástico tocado. Tiene auténticas plumas de abecenas. A ratos están y a ratos no están. Yo todavía no las he visto, pero me han dicho que son preciosas. ¿Qué te parece? Magnífico, sí. 700 euros, una ganga. ¡Ay, voy! ¡Adiós, cariño! Oye, ¿tú cómo has hecho para que tu mujer no hable? No, si es que no le deja la tuya. Cuando está sola no hay que la pare. Es un prodigio de locuacidad la tía, si se parece a la Belén Esteban en eso de Sálvame. Solo le falta decir aquello de Andreita, coño, comete el pollo. Acuérdate que a la gente que vino a hacernos el seguro de vida le habló media hora seguida y acabó él haciéndose un seguro también. No me extraña. Una cosa te voy a contar. No sé si recordarás cuando Margarita era soltera, tenía un primo que vivía con ella y con los padres, que por cierto se ha ido a vivir a donde se van a vivir todos los de Bilbao. Ah, claro, a casa. Eso mismo. Pues se compró un loro y lo puso a discutir con Margarita. Se murió, claro. Pero casi. El pobre animal no paraba de decir ¡ah! Esto no se le hace un pájaro, esto no se le hace un pájaro. Estaba estresadísimo el pobre. Margarita, cielo, abrígate bien, ¿eh? Que en el campo hace siempre mucho frío. Oye, no os vayáis a resfriar. Y tener cuidado con el agua, hervirla. No llores, tonta, si vamos pasado mañana, ¿eh? El sábado estamos ahí. Adiós, cielo. Adiós. Adiós. La cabeza, cuidado, ¿eh? Adiós. Adiós. Cuidado con el taxista que se... Adiós. Venga. Adiós. Adiós. Hasta la nuestra, Enrique, hasta la nuestra. Sí, ¿Lulu? No, de Simoncito. Sí, espera. Hola, chata. Sí, se acaba de ir con la mujer del amigo aquel que te dije, al hotelito del campo. Sí, todavía más. Oye, que pues estamos ya aquí esperando, con el cañón preparado. Sí. Así que daros prisa, tú y la princesa, porque estamos ansiosos. Vamos a ver, Lulu. Ya empezamos mal. Me habías dicho que tenías una amiga para mi amigo. Y si no hay amiga, no hay nada que hacer. La Sisi emperatriz. Un momento, que se lo pregunto. Enrique, que si en vez de la princesa te da lo mismo la Sisi emperatriz. Pero es rubia. Lulu,
Lulú, que si la Sisi emperatriz está rubia. Vamos a ver, tiene que ser rubia. Si me traes una morena, la mujer de mi amigo es morena y va a parecer que no está engañando a nadie. Así que... castaña. Un momento. Enrique, ¿te vale castaña? Sí, pues sí, vale. Que sí, que castaña, ¿eh? Así que venga, daros prisa. ¿Qué? Oye, ¿estás sola? No, me había parecido escuchar la voz de un hombre. Ah, que es tu madre. Bueno, no pasa nada. Oye, que venga, daros prisa que os esperamos. Ah, una cosa. Te voy a dejar la llave debajo del felpudo. Así no tenéis que andar llamando al timbre, que cuanto menos ruido mejor. Ya sabes cómo son las mujeres del barrio, unas cotillas. Y como oigan algo... Y por cierto, tráete la guitarra, que esta noche me voy a soltar yo el pelo a la guitarra, ¿eh? Y si la fiesta decae aquí, si decae aquí el jolgorio, pues acabamos la historia en Casa Roma, ¿eh? Mujer, ¿dónde va a ser? En los reservados, no va a ser en la terracita con el frío que hace. ¿Qué mujer está, Enrique? Que enseguida están aquí. ¡Ay! Pero se puede saber qué te pasa. No saldrá, Simón. Verás cómo no saldrá. Eso son tonterías. Son 3 veranos ya. 3 veranos intentando hacer el pillín en solitario, fuera como fuese, y no hay modo. Porque enfocas mal los asuntos. No es cuestión de enfoque, Simón. Es cuestión de suerte. Y el destino ha dispuesto que yo no engañe a Brigitte por mucho que me lo proponga. Y no la engaño. ¿Qué son chorradas, hombre? Acuérdate de la Platino del verano pasado. Bien que salías con ella. Sí. Y cuando la tenía convencida, le da un ataque de apendicitis. Pues con la del verano antepasado. ¿Quién? ¿Con Claudia? Sí, esa. Con esa fue mucho peor. También le dio un ataque de apendicitis. No. A ella no, me dio a mí. 15 días de hospital y 12.000 euros. Y Brigitte pegada a la cama. Bueno, hombre, tampoco será para tanto, Enrique. Desengáñate. A mí, en verano lo único que me van son las novelas policíacas. Sobre todo esas en que matan al conde. En cuanto han matado al conde, ya sé que el asesino es el chico inocente. No presumas tanto, Enrique, que todos sabemos que empiezas a leerte las novelas por el final. Bueno, está bien, es verdad. Pero es que me resulta mejor, porque así me la leo sobre seguro. Oye, ¿por qué no me traes un mante? ¿De dónde? Ahí en el ropero hay uno. Acércamelo, anda. Que vamos a preparar la mesa para cuando venga la Lulú. ¡Ay! La percha, ¿verdad? Ta. Sí, majo, sí, podías haber puesto un cartelito, ¿no? El otro día por poco se me mata. ¿Tu mujer? Sí. Anda, venga, trae ese mantelito ya. Oye, Simón, ¿Qué? ¿tú crees que se habrán marchado? ¿Quién? Margarita y Brigitte. Mira, Enrique, A lo mejor pierden el tren. te lo voy a dejar muy claro. Esta noche me pienso divertir, pase lo que pase. ¿Entendido? Sí. Si a la castaña le da una perforación intestinal, si se va por las patas abajo de la pirrilera, te la llevas a la clínica y a mí dejas que siga divirtiéndome tranquilo. ¿Entendido? Sí, yo solo... Mira, llevo todo el año trabajando como un negro. En unas horas me van a nombrar director gerente de Automóviles Angul. Y eso significa más responsabilidad y menos trabajo. Además, la Lulú se va pasado mañana a Barcelona y yo tengo derecho a echar una canita al aire. Desde luego. Además, Margarita y Brigitte están ya camino del hotelito. Y no sospechan nada, hombre. Y yo, pues aquí me tienes. Soy un tío alto, guapo, acabo de cumplir los 35 y nada más salir así, hago así, en la calle y tengo 3 taxis esperando en la puerta de mi casa. ¿Qué coño? ¡Soy un tío grande! Sí, Simón. Así que no me vas a amargar la noche, ¿entendido? No, Simón. Va a ser soledad. ¿Conoces Casa Roma? Están las afueras, ¿no? Sí. No veas qué ambiente, qué reservados, qué de todo tienen allí. Además, conozco a René. El camarero es íntimo amigo mío. Y a la Lulú la metes a Casa Roma y le suena la guitarra Néctar.
Oye, Simón, ¿tú crees que nos divertiremos? Abrigo esperanzas, compañero. El hombre no tiene solución. De joven abriga esperanzas y de viejo abriga señoras ardientes con bigote. Ay, se me olvida algo y a decir. La tortilla de patata, Enrique, la tortilla de patata. No te molestes que no tengo apetito, gracias. No es para ti, idiota, es para la Lulú. ¡Qué bárbaro! Y toma tortilla de patatas hasta ahora. La pone romántica, chico. Una buena tortilla de patatas y haces lo que quieres con ella. No me digas. Como lo oyes. La llave. Vamos a dejarle la llave debajo del fécula. Cuanto menos ruido, mejor. Buen momento de dejar la leche, ¿eh? Bueno, ya ves. Ahora en verano, con esto del calor, se pica que es una barbaridad. Y se suele pedir una por la mañana y otra por la noche. Claro. Es que además la leche se bebe como agua. A mí me lo vas a decir con el estómago tal y como lo tengo. Enrique, tengo que estar en todo. ¡Música! ¡Nos falta música! Vuélveme de Bisbal. Toma riendas, Enrique. Bisbal no le gusta. Sí, le gustan los tacos. Vamos a ver. Bueno, venga. Ramona, un vals. Puede valer. Llévame contigo a Tahití. Hula hula. Un clásico dentro de la copla. El toro enamorado de la luna. Y ese toro enamorado de la... Bueno, esto es... Ya está. Esta marchosa. Mira. We have alone to smoking with reading, please. El título promete mucho, ¿eh? Bueno. Empezaremos con Ramona para empezar. Después, la marchita. A continuación el tango. Y para rematar, yo cantando por lo bajín y a la guitarra. ¿Para rematar a quién? La sesión musical, idiota. El rock and roll ya está en estado puro ahí. Es que es mi especialidad, hombre. Oye, Enrique, y alégrame esa cara, hombre, que estás... No te molestes. Pero mira, yo por si acaso me he traído el asesinato de Rogelio Acroy. Está muy bien. El asesino es un médico. Me la voy a leer. Sin leer de qué va, te digo de qué va. Ambiente misterioso, una grabadora, dagas venecianas... Supongo. Porque es que si no mete 2 o 3 camelos de esos, un médico asesinando así a las claras... No tan camelo. ¿Eh? Verás, Enrique, bien visto, cualquier ambiente puede ser misterioso. Y cualquiera de nosotros un asesino. Oye, Cualquiera. yo no. Tú el primero. Pero... Y aunque no lo fueras, bastaría con que todo se conjugase para hacerlo creer así. Estamos bailando en la cuerda floja del asesinato. Imagínate. Estamos en mitad de la calle. Un hombre te da la mano. Tú le dices, venga aquí. Ahí en mitad de la carretera nos puede atropellar un coche. Y al ir hacia ti, se tropieza contra la acera. Se cae, se golpea. Muerto. accidente. Eras tu amigo. Su mujer tu amante. Os habíais citado para llegar a algún tipo de acuerdo. Lo hiciste caer. Lo mataste. Resbaló. ¿Quién lo prueba? Una castañera que había en la esquina. Verano. Pasaba una señora. Pendiente de su niño. ¡Sola! Corta de vista. Lo hiciste caer, lo mataste. Proceso, sentencia. ¡Recurro! Desestiman. Entonces... Cadena perpetua. ¡Madre mía!
la luz. Nada de amor. Chantaje. En unas horas me van a nombrar director gerente de automóviles Andújar. Y ya conoces la moralidad del Consejo de Administración. Severísima. El escándalo echaría por el suelo mi carrera. ¿Y ella? Ella amenaza con darlo. Y contárselo todo a Margarita. Eso. Quiere huir. Lo evitas. Le pongo la zancadilla. ¡Penalti! Golpe directo. En la sien. Se acabó. Ay. Oye, Simón, ¿por qué no pones ese tango? A ver si nos animamos un poco. Hay un cadáver. ¡Ah! ¿Dónde? El de la luz, idiota. Ah, Es necesario que nadie lo vea. pero tú no lo has matado. ¡Pruébalo! Estaba yo delante. No. Tú estabas en la cocina. ¡Achis! Así que decido esconderlo. Pues, En el baño, como en las películas. no. El camino hasta el baño es muy largo y los cadáveres pesan una barbaridad. Decido meterlo en el ropero. Pero tú, mi amigo, lo descubres, me acusas, me denuncias. Ay, Simón de mi vida. Mates a quien mates. Yo soy incapaz, Simoncito. Yo soy tu amigo, Simoncito, yo soy tu amigo. Vamos, hombre, vamos. Tranquilízate, hombre. Reacciona, Enrique, tranquilo. Tranquilo, hombre. ¿Estás bien? Cálmate. Pues ha empezado la noche. Verás, Que como la castaña no me haga cosquillas. yo todo esto solo te lo decía para que entiendas que cualquiera de nosotros puede ser un asesino, al menos parecerlo. Mira, Simón, yo soy un ciudadano medio, con mi gabardina 3/4, y a mí estas cosas no me van. Así que de ahora en adelante, procura frenar tu imaginación, porque me has hecho pasar un rato. No lo entiendes, idiota. Yo solo quiero hacerte ver que entre una novela policíaca y la realidad a veces no hay tanta diferencia. Las pilinguis. No, yo he dejado la llave debajo del felpudo. ¿Quién es? Noemí, la vecina. La vecina de al lado, la sobrina de la vieja esa que se está muriendo todos los días. Intentaremos que no entre, porque... Buenas noches. ¿Han llamado ustedes a mi puerta? No. Qué raro, porque han llamado y he tardado un poco en salir, que la tía quería que la vuelcase el almohadón y cuando he salido ya no había nadie. Pues esta vez nosotros no hemos ido. Como no nos funciona la línea y nos suelen avisar si nos llaman por teléfono, pues pensé que igual la habían sido. No, pues nosotros no, así que... Qué rarísimo, en fin. ¿Me permite hacer una llamada? Tengo que avisar al doctor. Buenas noches. Buena. Buenas noches. Noemí Pardo. Como siempre, doctor. Hace un rato le ha dado un mareo. No está mi novio en casa. Pues eso es lo malo, que no encuentro la medicina. He debido de perderla. ¿Usted querrá traerla? Mañana. Bueno, vale. Cuanto antes mejor. Se pone a morir, ya lo sabe usted. Gracias, gracias. ¿Qué? Su tía que no mejora, ¿verdad? Estas cosas del corazón y a su edad. Vamos a ver, vamos a ver. Si con toda la pasta que tiene, ¿por qué no la llevan de una vez a una buena clínica y que la mire un buen médico? Si la han visto ya todos los médicos de la ciudad y no hay mucho que pueda hacerse. Perdone que le moleste, pero ¿no tendrá usted una aspirina? Estoy sola con ella y no me atrevo a bajar a la calle a comprar. Mi novio siempre lleva encima y lo que pasa es que tarda en llegar y me explota la cabeza. La última, ¿eh? Gracias. En cuanto venga mi novio se la devuelvo. No, faltaría más, ¿eh? Es el maldito hígado, ¿sabe? Mi novio está para terminar la carrera de medicina y él dice que todos tenemos el hígado enfermo. Y al que no lo tiene, se lo pone. A mí hasta me dan mareos y náuseas. Pero qué interesante, de verdad. Claro que mi novio me ha puesto un plan muy original. Ni huevos, ni
ni leche, ni licores, ni chocolate, ni cigarrillos. ¡Ni puros! Pues desde que hago el plan me encuentro mucho mejor. Venga, ahora, a seguir mejorándose, ¿eh? Muy bien. Ahora, con ese plan, el de su novio, el que su tita se mejore. La tita no quiere ni oír hablar de Julio. ¿Qué pasa? ¿Que le molesta el verano? Mi novio, que se llama Julio. Dice que no me quiere, que si me quisiera de verdad, pues que ya sería médico del todo. Total, le quedan algunas asignaturas, 15 o 20. Que tiene mala suerte por lo visto el chaval, ¿eh? Ya viste, a Fleming no le quedaba ninguna y ahí le tiene. Lo de siempre, unos mucho y otros nada. Bueno, que ha dicho que sí, ¿verdad? Venga, ¿No? ¿Su mujer se marchó ya? Sí. Como veo ahí el baúl, pues... Sí, es que se lo facturamos mañana. Se han llevado solo lo necesario. Es que esto del campo es una lata, ¿verdad? A mí me lo va a decir, una auténtica lata, sí, venga. Y ahora a darle recuerdos a su tía y que se mejore, ¿eh? Venga, bueno. Si necesitan cualquier cosa, porque no tendrán cena hecha. Le hago una tortilla en un momento. Hombre, No es necesario. Hasta luego, ¿eh? Adiós. Sí, ¿De 2 huevos o de 3? que no es necesario de verdad, señorita, que no, gracias. Yo pensaba que no se iba nunca, macho. Y estás todavía sin venir. esta en cuanto se case, no va a haber Dios quien le haga freír un huevo, ya lo ves. Oye, Enrique, lo que no tenemos son bebidas. ¿Por qué no bajas al bar y te subes un par de botellitas, eh? Bien. ¿Y de qué clase? Es igual, cualquiera. Tú le dices que son par. Venga, un par de botellitas. De acuerdo. Un momento, ven un poquito. Primo, que me he dejado la cartera en casa, más. Vamos a ver, que no es eso, Enrique, que no es eso. Qué mal pensado eres. Yo lo que quiero decirte es que te veo un poco triste. Y mira, la alegría, como los Kinder sorpresa, va por dentro. ¿Dentro? Sí, hombre, sí, dentro de uno mismo. De nada va a servir que nos rodeemos de chicas guapas, de champán, de un buen ambiente, si tú por dentro no estás divertido. Sí, Simón. Así que vamos a prepararnos. El pecho fuera, la cabeza erguida y los dientes fuera. Y una buena risotada. Ahí está. Y ahora conmigo. ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva el champán! ¡Viva! ¡Vivan las mujeres! ¡Las de los otros! Las nuestras en el campo. ¡Somos dos sinvergüenzas! ¡Eso! ¡Por el champán! ¡Venga! por ahí! ¡Qué despojado! ¡De mundo! Sí. Buenas noches. Buenas. No tengo el gusto de conocerle, ¿verdad? No, me pasa usted igual que a mí con mi padre. ¿Por dónde entra? Oiga, ¿no tiene un coñac?
No tengo un coño. Pero me va a decir de una vez por dónde ha entrado. Por la puerta. Ahí le he dejado el llave. Pero, ¿usted? Llámeme el francés. Muy bien. Ya está. Pues voy a llamar a la policía. Y yo a su mujer. Y a la empresa de automóviles Angulo S.A. Es El usted... francés. Y tengamos la fiesta. ¿Y qué más? El hermano de Lulu. El hermano de la Lulu. Pero no sabía yo que la Lulu tuviera un hermano. Supongamos que soy como un hermano para ella. Ya. Admito alguna propina por parte de ella, claro está. Muy bien. Mire, el Estado subvenciona la obra y Lulú me subvenciona a mí, que soy mucho más gracioso. Pues yo lo siento mucho, caballero, pero yo no tengo dinero. Mire, ahora me va a contar usted lo del loro ese que tiene constipado y la madre que lo parió. Oiga, 50.000 euros por la paz conyugal y la dirección de la empresa Automóviles Angulo S.A. Y este paquete de cartas, ¿le leo el encabezamiento? No hace falta, los conozco bien. De esto, ni una palabra, Lulú. Ella no sabe que estoy aquí. El metálico, por favor. ¡Vamos, dese prisa! ¿A qué espera? Ya está. Espérese. Tranquilícese. Fuera de aquí. Espere. Fuera de aquí, chantajista de mierda. ¡Fuera! Espere. ¡Fuera, dicho! Tranquilo. ¡Fuera! ¡Ay! Muy bien. Ahora levántese y márchese de aquí. Oiga, ¿está sordo? Que se levante, dicho. Que se levante. Está muerto. ¡Viva! ¡Fresquitas y todo! ¡Ja, ja! ¡Rezumando hielo! ¡Alegría del mar! ¡Viva! Son para don Simón. Pues para un tío tan salado, se las voy a dar frías. Así me lo ha dicho el del bar. ¡Viva! ¿Te quieres callar? Mira, Simón, ¿sabes una cosa? Tenía razón. El estar contento es como meterse en una piscina. Todo consiste en lanzarse. ¿A qué no sabes en qué iba pensando cuando bajaba las escaleras? En apuntarme el número del servicio de ambulancias, por si acaso. Pero al llegar al portal he reaccionado brillantemente y he dicho: al infierno con la tristeza, hombre, y los presentimientos, que la beso e ingresa en el equipo quirúrgico. Allá ella, otra vendrá. Estamos solos, Enrique. Somos felices. El caso es divertirse, hombre. Hay alegrías que merecen palos. ¡Que hay alegrías que merecen palos, coño! El imbécil, ¿se puede saber a qué viene tanto saltito y tanto canturreo majadero? Está bien, estate quietecito, el idiota del teléfono. Digo yo que tienes ya una edad, ¿no? Tienes una edad. Si quieren, saco aquí el cubo y las palitas de arena y nos ponemos a hacer castillos, ¿eh? Que te calles, hombre, que te... Encima se ríe. ¿Qué pasa? Que te hago gracia. ¡Te hago gracia! Es que tú como los kinder eso. ¡Que te calles ya, hombre!
Enrique, a ti no hay que te entienda. Hasta hace poco tú mismo decías que lo principal era llevar dentro de Enrique, me tienes que ayudar a sacarlo. uno mismo la alegría. Y conste Me que tienes yo creo... que ayudar a sacarlo, Enrique. ¿Cuál? ¿El cubo de la basura? Basura, sí, pero con traje. ¡Estupendo! ¿Qué hay? ¡Magnífico! ¿Qué hay en el ropero? ¡Hay un muerto! Esto es para truncharse. Mira, cuando vengan las pilinguis, jugamos a eso, ¿eh? Yo me meto en el ropero y... Pero vamos a ver, idiota, te estoy diciendo que es verdad. Cuando has bajado por las botellas de champán, ha subido el hermano de la Lulú y ha venido a hacerme... Sí, un chantaje. Sí, Ya. Y que si no hablaba con tu mujer. eso es. Ya. Y con automóviles anulo. Exacto, Un tropezón. Un golpe en la cabeza. eso es. Con la percha. ¿A qué ha sido con la percha? Con la percha. ¡Estupendo, hombre! ¡Estupendo! Ya está bien, tú lo has querido, tú lo has querido. Y se cabrea y todo, no te jodes. Ay, qué bromita, tonta. ¿Estás bien? Ay, Tranquilo, Enrique. Tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Estás bien? Sí. Recupérate porque me tienes que ayudar a sacarlo. Me necesitas, tú me necesitas. Sí, claro que te qué? necesito, para sacarlo. qué? ¿Para Hay que qué? sacarlo, Enrique. Sí, hay que sacarlo. Sí. Un momento, ¿dónde vas? A casa a acostarme. Tú no te vas a ningún sitio. Pero si está de Dios, Simón, está de Dios. A mí los veranos no me van. Cuando no me operan al lío, vas tú, matas a un señor y se acabó la juerga. Y yo me casé de milagro, Simón. Si para lo que de verdad he nacido es para Agustino. Ten calma, imbécil, ten calma. Estate tranquilo. Sí. Ten calma, imbécil, pero en casa. Muy bien, ¿quieres irte a casa? Vete a casa. Irá a sacarte de la cama la policía. La policía. Claro. Irán a preguntarte por qué mataste a ese hombre. ¿Yo? Claro. Entró el francés. Me tenía agarrado por el cuello. Y yo grité, ¡socorro! Y justo entraste tú, mi amigo del alma, mi hermano casi. Ante la situación, cogiste al francés, lo metiste al ropero y contra la percha, ¡toma! ¡Toma! He sido yo capaz. De hecho, yo no paraba de decirte, Enrique, déjalo. Ya, y yo no le he dejado. Y tú a lo tuyo. Mira, Enrique. Uy, Enrique, mira, me estás poniendo loco. Mira, Simón, mira, es que eres un cochino de aquí te espero. Enrique, no te pongas nervioso, yo lo siento mucho, pero estás metido en este asunto, quieras o no. Tú sabes que todo esto no es verdad. ¡Pruébalo! Pues, Enrique, será mejor que te quites la chaqueta. Los cadáveres pesan una barbaridad. Hay que suponer dos cosas. Que el francés escuchó mi conversación con la Lulú por teléfono y que nadie sabía que se proponía venir aquí. Con lo cual, si la policía descubre el cadáver, proceso. tú no le mataste. ¡Pruébalo, demonio! Según tú, un hombre es como un cocinero de palacio. Tiene que probarlo todo. Lo lógico es pensar que discutimos, forcejeamos y que yo le produje la muerte. Así que no hay más que una solución. Desaparición del francés. En el horno. Vete a tomar por culo, Enrique. ¿Cómo desaparecen los cadáveres? Bueno, sí, lo llevan en un coche. Muy bien. ¿Y después? Después la tierra. Muy bien. Llamaremos a alguna empresa y alquilaremos un coche que podamos conducir los dos. Tenemos el coche, pero nos falta la tierra. Ahí, en la obra de al lado, venden arena. Camino al vertedero. Camino al vertedero, a mano derecha hay un barranco.
Tenemos el coche, tenemos la tierra. Nos falta lo más importante, Enrique. El féretro. Joder, el féretro. ¿Dónde encontramos nosotros ahora un maldito féretro? Un féretro. El féretro. Lo acabamos de encontrar. Lo acabamos de encontrar. El francés va a ir aquí dentro. Pero, ¿con los vestidos de Margarita? Sí, señor, eso, lo de menos. Sacamos todos los vestidos y metemos ahí dentro al francés. Además, en todas las novelas policíacas, en todas las películas, meten al muerto en un baúl. Mira, Simón, te parecerá una tontería, pero a mí me da no sé qué andar con muertos. Esas palabras sonarían mejor en el locutorio público de la prisión. Anda, vete a la terracita y tráete esas dos palas que tenía reservadas para trabajar en el jardín del hotel. Venga, rápido. Sí, Simón. Había dos, como las piernas de Sofía Loren. Tráelas, ponlas aquí. Hay que salir antes de que vengan las pilinguis que estarán a punto de llegar. Sí, sí. Así que venga, rápido. Venga, empuja ahora que pesa. Venga. Ahí está. Quita las palas. Venga. Fuerte. De los brazos. Venga. ¡Idiota! ¡Suéltame el brazo! ¡Es al francés al que tienes que coger el brazo! Ay, sí, es verdad. Venga. A ver, ahora. Enrique, déjate de chorradas y tira fuerte. Venga, último esfuerzo. ¡Ya! Espera. ¿Qué pasa ahora? Joder, que se le ha quedado la corbata afuera. Madre que lo... Espera, pues tira de ella. ¡Que lo hago! Joder. Venga. ¡Ah! Ya está. Venga, ahora empuja. Joder, lo que afecta esto. Madre que no... Madre mía. Ay. Vos, espérate. Yo no sé si llevamos al francés o a toda Francia aquí metida. Ahí. Vamos, Enrique, último esfuerzo, coño. Joder. Ay. Venga, ahora llama a Automóviles Unión y que te traigan un 4 plazas amplio. Joder. Joder. ¿Y qué hago con la pala? Trae aquí, Andrés, trae aquí. Trae aquí. Ay. Automóviles no viene nada. Auto no. Hacienda, Ministerio, harinas, fábrica de... Enrique, automóvil se escribe sin H de toda la vida. Joder, qué modernismos, coño. Joder. Oye, Enrique, ¿tú has traído una llave? ¿Yo? No. Las mías. Vamos a ver. Esta es la llave que el francés cogió de debajo del féretro, la de aquí de casa. Pero estas... El baúl. Oye, ¿estás seguro que no te falta ninguna, no? Porque No, el no. baúl es esta. No. ¿No te falta ninguna? Ninguna. La del baúl es esta, la del francés que ha cogido es esta. ¿De dónde será? Dios mío. ¿Qué pasa? ¡Las llaves del hotelito! ¡Que se las han dejado! ¿Quién? Mi mujer, bueno, nuestra mujer y mi mujer, que es idiota, que siempre se le olvida algo, joder. Margarita y Brigitte. Sí, mi mujer, que es medio idiota. No te preocupes, dormirán con la recepcionista.
Eso sí, no han echado en falta ante las llaves y están volviendo a buscarlas. Rápido, venga. Vamos por la escalera interior. Venga. Empuja, rápido, venga. Nos van a descubrir y si no estamos perdidos, Enrique. Venga, empuja. ¡Por tu padre! ¡Empuja, Enrique! Simón, Enrique. Pero, ¿se puede saber dónde ibais con el baúl? Pues, a dejarlo en el dormitorio que hace más bonito. Sí. ¿Y esas palas? Estas son para beber agua. Como os habéis llevado todos los vasos, Pero Enrique. Una broma mía, ya os explicaré. Supongo que estaréis de una pieza. Ya me conoces, estación del norte, el bolso. Todo en orden, hasta la crema de manos. Me pongo a mirar. Una llave, 2 llaves, 3 llaves. Falta una, ya está. ya está. Ya está. Ay, cielo mío, perdóname 100.000 veces. No sabes qué disgusto tengo. Si tienes razón en llamarme despistada y piérdelo todo. Y cabeza de chorlito. ¡Qué trastorno! ¡Qué trastorno más grande! Máxime cuando ya no sale ningún autobús hasta mañana a las 8. Pero bueno, no importa. Casi me alegro, ¿verdad, Brigitte? Claro que sí. Así puedo llevarme algunas cosas que se me habían olvidado. ¿Por qué no se concibe pasar fuera un verano sin llevarse las mantas de invierno? Y la radio esa chiquitina, esa que la abres y directamente suena la canción del chino. ¡Ah! ¿Dónde está? Insecticida. Que se Y te ha el olvidado. insecticida, ya sabes cómo se pone aquello. Brigitte me ha recomendado un insecticida buenísimo, que a las personas no mata, pero a los bichos bien muertos. ¿Qué os pasa? Eso, ¿qué os pasa? Nada, aquí, ¿verdad? Aquí. ¿Tenéis hambre? Seguro que ibais a comer en un restaurante. Sí. Pues ya no hace falta. Ahora mismo os preparamos una rica tortillita de patata. Si le avisas al portero, te sube otra tortilla de patata, ya lo verás. Pero Simón, ¿qué diablos te ocurre? Pues la emoción de veros otra vez, que un subidón que... En un principio pensé que me ibas a degollar. Y le dije a Brigitte, Brigitte, ¿de qué has sido tú? ¿De qué has sido tú? Sí, pero yo, cargar con muertos de nadie, yo no. Ni hablar. Para eso ya estoy yo. Ale, a cenar tortillita, dame un beso y no te enfades. A cenar la tortillita. Y eso, dame la pala, hombre. Ni que fueras a acabar un hoyo. Y eso que no encargué pedido, ¿eh? No he encargado nada de nada. Voy a ver si encuentro algo en la nevera. Pero... Simón, mi bolero y el estampado de flores. Simón, ¿qué ha pasado aquí? Pues... que te lo explique Enrique. Pues, se abrió. El baúl. Sí. Si lo dejé cerrado con llave. Mujer, los baúles cerrados también se abren. ¿Cómo? Anda, majo, explícaselo ahora. Las palas. Yo, las palas. Quería meterlas en el baúl para trabajar en el jardín del hotelito, ya sabes. Y claro, yo lo tenía ya todo predispuesto, todo cerrado, todo bien. Y coge Enrique, el imbécil de él, se choca contra el baúl. ¡Pum! Se cae, se abre, se desparrama todo por el suelo. Y ahora precisamente vamos a arreglarlo todo y a recogerlo. Los hombres, los señores de la casa, siempre tan egoístas, Brigitte, queriendo llevarse las palas y todo. Ay, venga, anda, tonto, dame un beso, que en cuanto deje el bolso y esto, lo preparo, otra vez, no te enfades. Venga, tú, encárgate del francés, yo voy a avisar a la Lulú, venga. Idiota, va a salir Margarita y va a abrir el baúl y lo va a encontrar todo. Y la Lulú puede llegar de un momento a otro. ¿Qué hago con él? Al ropero, al fondo, debajo de los estantes. Venga, empuja. Vamos, Enrique, vamos. Joder, esto. Espera. ¡Ay! Joder, oye. Venga, Enrique, vamos. Ponte más fuerte, hombre. Venga, aquí ya te dejo solo.
ese pobre perro. ¿Pero qué pasa? El perro de la obra que lleva 3 días sin comer, el pobre animal, joder. ¿Pero qué dices? Que no hay derecho. No hay derecho, Margarita, que un pobre animal, joder, lleve 3 días sin comer. Por no haber pan duro. Así que venga, por pan duro. Voy yo a por el pan duro. Pan duro. Estás muy raro, Simón, ¿eh? Ya está. ¿El qué? El baúl abierto. El baúl abierto. Ah, muy bien. 4 años casada con él y ahora me entero que se interesa por el perro de la obra. ¿Tú sabías algo? ¿Eh? ¡Ay, qué os pasa! Estáis muy raros, de verdad, ¿eh? Que hace mucho calor aquí. Un calor, un bochorno de calor. Bueno, pues ya abro la ventana, hombre, no te enfades. Oh, Y bien, regular. ¿Cómo que regular? Claro, que se me ha quedado colgado en la percha de la puerta. Madre, ¿qué te pasa, Enrique? Vas a ser mi perdición. Te había dicho al fondo, debajo de los Ya lo sé, pero ¿qué te crees? ¿Que el francés pesa como un paquete de envío? Pesa que se jode. ¿Champán? ¿Por qué gritáis? ¡Lo descubro! ¡Lo descubro! ¿Qué crees que han hecho? Han comprado champán para nosotras. Era para endulzaros el disgusto del viaje y eso, mujer. ¿Qué? Pan, para el perro. Sí. Vamos a comer unos sándwiches mientras se hace la tortilla. Esto hay que regarlo con champán. Los vasos están en las maletas. Ahí en el ropero tengo la cristalería fina. Bueno, ¿Y si, voy a ver cómo está la tortilla. Muy bien. y si nos vamos a la Argentina a vender el pan duro? Ya es mala suerte, cállate. Es mi vida la que está en juego y la tuya también. Cari, ¿Qué dices? ¿te he contado lo que me ha dicho Marta, la del spa? No. Que este año el hotelito va a estar estupendo. Porque van a hacer la fiesta de disfraces, pero diferente. En vez de comprarlos, tenemos que coserlos. Pero no solamente se ha quedado en eso, sino que además tenemos cada una que utilizar materiales reciclados. Qué bien lo vais a pasar los domingos cosiendo las bolsas de los congelados. Solamente os voy a contar un detalle. Ni eso. Hola, Nani, ¿qué tal? Buenas noches, pero usted no se había ido al campo. Me dejé las llaves del hotelito. Bueno, yo venía a devolverle la aspirina que me dejó antes. Pues ha salido ahora un genérico estupendo. Ya no se llama aspirina, es ácido acetil salicílico. Mucho mejor, ¿eh? ¿Dónde va a parar? Y mucho más barato, ¿eh? Noemí. Noemí, ¿qué le pasa? ¡Ay, madre! ¡Ay, Noemí! ¡Qué chica tan rara! De verdad. Si quiere casarse con el muchacho, ¿por qué no la dejan? ¿Eh? Mucho dinero le va a dejar la vieja eso. Pero lo que está sudando la pobre, esto no es natural. Ventajas de casarse con una idiota. Es que la mía es idiota y además ve. Enrique, vamos al lío, vamos a este, hombre. Vamos a con el... Venga, que hay que mudarlo, Enrique, que hay que mudarlo. Sí, mira, no me digas que tengo que mudar al francés porque no lo soporto, ¿eh? Pues sí, hay que mudarlo. Lo que hay que hacer es huir, Simón. ¿Me comprendes? Con el francés, sí. Sin el francés, nunca. Mira, Enrique, este es el lío más gordo de nuestras vidas. ¿Sabes lo que significa ser director gerente de Automóviles Angulo? Estar todo el día firmando cheques y haciendo sudokus. Y yo eso, si nos descubren, lo pierdo. Y la vida detrás. Fijámoselo todo a ellas. Eso. Y media hora después lo sabe todo el barrio. Pero, De modo que no me va a querer la policía y me va a querer mi mujer. Simón, esto... ¿Qué quieres, idiota? ¿Qué quieres? Que se sepa además lo de la Lulú. Que nos mate una vez el verdugo y otra vez nuestras mujeres. Está bien. Esa idiota, mira, Enrique, esa idiota va a venir, va a volver, ha visto todo el cadáver, todo aquí, en la puerta, y va a volver con la policía o con alguien, así que tenemos que salir antes. De acuerdo, ¿dónde lo ponemos? Vamos a ver, en el montacargas. Ya vamos al último piso y abrimos las puertas entre 2 plantas. Yo creo que eso nos da unas 2 horas de margen.
¿Y la Lulú? Pues la Lulú. Sí, bajas a donde el vigilante de la obra y le dices que, yo qué sé, que si ve a dos mujeres con pinta de putillas y una guitarra, que les diga que nos hemos ido a Bilbao, que están en fiestas, están en fiestas. Así que venga, yo me encargaré de dejar al francés en el descansillo y tú ocúpate del montacargas. ¡A la velocidad del rayo! ¡Vamos! Veamos, vamos. Pero Simón. Mujer, sí. Lo de la luz, estarás pensando, no. Es cosa mía, que estoy muy comprometido con el medio ambiente. Mujer, que se gasta una barbaridad de luz en este país, hay que ahorrar. Cada uno, bueno, pone su granito de arena. Yo he apagado un ratito. Estás muy raro, ¿eh? ¡Ay! ¿Son ustedes? ¿Qué tal, Julio? Disculpe que la moleste, señora, pero Pasen, siéntense. son tonterías. Nos va a echar a patadas. Y nos lo merecemos, claro. ¿De qué se trata? Esta tonta. Claro que con los nervios que le pone la tía, cualquiera ve visiones. ¿Pero qué es? Fíjese qué tontería. Que dice que ahí, en el ropero, si es que es para reírse. Tienen ustedes un muerto. Eso ha sido muy buena tontería. Sí, una idiotez, ¿verdad? Es de críos, de críos. Es de idiotas. Se lo juro a usted, doña Margarita. Antes, cuando vine a volverle la aspirina, lo vi en el ropero, colgado de la percha. Ya les he dicho yo que un muerto no podían tener. Estarían tristísimos esos señores. ¿Qué digo yo? ¿Qué es eso? ¿Para qué vamos a tener nosotros un muerto? Claro. ¿Aquí? Te lo juro por la cita. Ahí estaba ahí, era horrible, se balanceaba. Bueno, ya está bien. Me has hecho quedar en ridículo ante estos señores. Es que no sabe usted qué insistencia, oiga. Quería incluso llamar a la comisaría. A la comisaría, pero usted no la habrá dejado porque se le ve a usted como un tipo así muy machote, ¿verdad? ¿No? Gracias, gracias. No la he dejado, claro. ¿Convencida? Sí, pero yo no estoy loca. Te lo juro que lo he visto, es que era horrible, de verdad. Tú lo que necesitas es casarte pronto. ¿Qué te queda, guapa? Un par de euros, acabamos Si de digo gastar. para la boda, mujer. Un mes. Pues un mes viendo muertos. Cervatillos que hablan y burros que vuelan. Puede ser. El montacargas ahí. Delante de la obra. No pude salir porque no bajé las llaves. ¿Y esa? Pues lo que te dije, que iba a venir. ¿Y qué hacemos? Bueno, disculpe, nosotros nos vamos ya, ¿eh? ¡Ah! ¡Muchacha! El hígado le ocurre a veces, con un poquito de aire se le pasa. Sácala a la terraza. Sáquenla a la terraza un ratito. No, coño, ¿qué coño? A la terraza no, a la terraza ni hablar, no. Pero si la chica lo necesita, ¡Que no! Sí, que ¡Idiota, se la siente terraza he dicho que no! Y yo. ¡No, que no! ¡Que no! pues abre la ventana. Eso, y así yo me quedo helado de frío, ¿no te jode? Pero Simón, si hace un momento te estabas quejando de que tenías calor. A ver si uno en su casa no va a poder tener calor o frío cuando le venga en gana. Joder, estoy helado. En la terraza y picha arriba. Bueno, déjenlo, que ya me encuentro mejor. Ahora mismo te acuestas, joder, es que siempre estamos igual. Siempre estamos igual. No te enfades conmigo, Julio. Te juro que lo he visto. Vamos, ¡Que vamos. se balanceaba y todo! Vamos. Yo me encargaré del montacargas. Tú avisa al vigilante. Venga, rápido. ¿A Bilbao, no? Sí, a Bilbao, venga. Espera. Lo que has hecho con esa niña no tiene nombre. No me caes simpática. El novio iba muy enfadado. Se le notaba, ¿eh? Pero si estaba histérica la mujer. Ahora sí. ¿Cómo andamos de pan? De pan bien, tenemos media barrita. Ya, pero fruta no tenemos. Tenemos Fruta- naranjas y melocotones. ¿Qué te apetece? Sardinillas en lata.
Sardinillas en lata no te... En aceite y en escabeche, tenemos de las dos. Pues salchichas, malditas. O sea, Enrique va a bajar al bar a por 2 latas de salchichas. Venga. Sí, Simón, 2 latas de Bilbao. De salchicha. Vamos, mira. Simón, ¿por qué ha dicho esa niña que ha visto un muerto? Un muerto, precisamente. Y yo qué sé, Margarita. Podía haber dicho que había visto una lámpara de pie o un albornoz, pero ha dicho un muerto. ¿Por qué un muerto, Simón? Mira, tal y como estaba, podía haber dicho que ha visto a Falete haciendo topless. Simón, a mí esto del muerto me huele a que te has cansado de mí. Yo no he hecho nada para merecer eso. Hasta cierto punto soy la esposa modelo. Soy buena, educada, utilizo lencería fina y siempre voy depilada. ¿Qué hombre no estaría orgulloso? Pero lo estoy, cariño, lo estoy. Mejor será, Simón, que no me ocultes nada. Y sobre todo nada de mujeres. ¿Hay alguna? ¿Hay alguna? No, no hay ninguna. ¿Seguro? Segurísimo, venga. Y ahora vete un ratito a la cocina con las patatas y me dejas aquí un ratito a solas, ¿eh? Sí, Venga. y abre esa ventana porque aquí nos estamos achicharrando, ¿eh? ¡Joder! ¡Tío, Alsa! ¡Que me ha dado un susto de muerte, hombre! ¿Qué pasa? Nada, que está en la llave del portal. ¿Qué hago? Pues de momento ayudarme a sacar al francés. Después vemos cómo solucionamos lo otro. Venga. Rápido, rápido. Con cuidado, con cuidado. Vamos, ten cuidado, que te habrás Siéntate, siéntate, Enrique, siéntate. ¡Terremoto! ¡Tío grande! No te hagas el dormido, te conozco. ¡Segismundo! Enrique. Enrique, ¿cuánto hay de aquí a la calle? ¿Vas a tirar al francés? Me voy a tirar yo, me cago. ¡Simón! Enrique, ese hombre, ¿tú? Verás, Margarita, no es lo que parece, en absoluto. ¿Cuál de los dos te ha matado? Venga, sin vanidades tontas. No. Verás, Margarita, deja que te lo explique. ¿Me tienes que ayudar? Discutisteis por fútbol, ¿verdad? Margarita. ¿Qué haces de muerta aquí con vosotros? Yo estoy contigo, cariño, y has hecho lo que hayas hecho. Mujeres ninguna. Pero hombres, pues matar las que quieran, ¿no? ¡Abran! ¡Hemos llamado a la policía! ¡Simón! ¡Simón! ¡Avísame cuando nos hayan condenado a muerte! Enrique, ¿qué? Dame un cigarro. No tengo. Espera. Allí, ¿Qué? dame el cigarro. Hace 29 años, 3 meses y 2 semanas que no fumo. Pero espera, Margarita, ¿Qué? dame un cigarro. Simón, ¿Qué? un cigarrito. Oiga, ¿un cigarro? Gracias. Ten.
juicio. Procuren hablar lo menos posible. Ya han oído el comisario. ¿Es que va a volver ese horrible policía? En cuanto interroga al portero, Pero... permanezcan callados. Quiere interrogarles otra vez. No te preocupes, que en el primer paquete te envío bicarbonato. Margarita, cielo, antes de nada es necesario que te diga que tenemos que ponernos de acuerdo porque... No te preocupes, ya conoces mi imaginación. ¿Te va a montar una coartada? Perfecta. Pero, Margarita... ¿Te acuerdas de cuando la policía vino a preguntarnos por el vecino de arriba que ponía la radio a las 2 de la mañana y nos quejamos? Sí. Que le armé tal lío que acabaron deteniéndole por espía británico. Margarita, antes de nada es necesario que tengas juicio. ¿Juicio? ¡Sí! ¡Juicio! ¿Me lo estás diciendo en serio, juicio? ¿Te parece poco juicio el que te van a montar a ti? Margarita, por Dios, trata de escucharme, hombre. No eres la única a la que no han interrogado aún. Tenemos que ponernos de acuerdo y tienes que declarar que cuando yo Que fui... ya te he dicho que no te preocupes. ¿Sabes por qué has matado a ese señor? Por dejarte solo. Los hombres, en cuanto os quedáis solos, no hacéis más que liar la parda. Acuérdate el verano pasado. La primera noche que os quedáis solos, vas y rompes la nevera. Margarita, tienes que escucharme, por el amor de Dios. ¡Silencio! ¡O les separo definitivamente! Brigitte, ¿qué? Es el último año que dejamos a estos dos pintas solos. Estoy de acuerdo contigo. Claro, es que nos metemos en juerga. Está bien, señora, por favor. Tiene la bondad ¿De qué? de meterse en el dormitorio hasta nuevo aviso. Yo no abandono a mi marido. Bueno, pero no le abandone luego. Ahora al cuarto. Y usted a la cocina. Oiga, groserías a mí no, ¿eh? Hágame el favor, hombre, si enseguida la llaman. Quisiera saber yo qué ley puede obligar a una mujer que no esté junto a su marido. Margarita, por Dios, vete, haz lo que dice el señor. Vete al dormitorio, tranquila. ¿Ve usted? Mandándole al marido es otra cosa. ¡No voy! Ni yo a la cocina. ¡Oigan! El hecho de que mi marido haya matado a un señor no significa que usted pueda tratarle como un niño. ¡Andrés! ¿Sí, señor inspector? El portero miente. Dice que trabaja mucho. Anda, ve y métete con la portera, en el buen sentido del término. A ver si averiguas algo. Y me lo traes anotado, nada de fiarlo a la memoria. Ya sabes, papel y lápiz. Y si no lo tienes... ¿De acuerdo? Los caballeros sobran. Depende en qué momentos, ¿eh? Andando. Usted, a la cocina. Tú y yo debemos tener cara de criados de antes de la guerra europea. Y usted, a su cuarto. Enseguida les llamo. La señora puede pasear por ahí dentro. Yo con mi marido. Sí, pero está bien que le deje usted un ratito. Esté solo, pero sin parar. Está bien. Inspector, verá, antes de nada, tengo que decirle a usted... ¡A su cuarto! Es que usted no conoce a mi mujer. ¿Acaso no es esa señora? Sí, pero es que después de la nariz de Rosy de Palma es lo más extraño que usted se va a encontrar. ¡A su cuarto! Pero tiene usted que escucharme a mí antes, inspector. Pues no entiendo por qué. Margarita, vas a acabar de estropearlo todo. Escucha. ¿Va usted o le llevo? Voy, hombre, voy. Cielo, tienes que declarar. No te preocupes. Le voy a hacer un lío que no va a saber por dónde se anda. Estate tranquilo, ¿vale? ¡Ay! Se me olvida algo. Un besito, que te quiero. Yo también. Ya sabes quién es el segundo muerto. El inspector. Siéntese. Depósito. Sí. Con Brular, por favor. Soy Carballo. Hombre Brular, ¿qué tal estás? Sí. Oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Lo de la nuca? Sí, ya me he dado cuenta. Pero me está dando la sensación que os entretenéis mucho en las autopsias. Por favor, dile a ese doctor que
ese informe es para mí. Y cuando lo tengas, me llamas al 610-24-1107. Sí. Gracias. Hasta luego. ¿Qué sabe? Pues muy poco, pero no es culpa mía. Fue mi padre que me consintió demasiado. Esta niña no quiere estudiar, Federico. Pues que no estudie. Esta niña no quiere aprender inglés, Federico. Pues que no aprenda. Y mi madre decía delante de las visitas, Ale, Margarita, ponte a tocar el piano. Porque Margarita toca muy bien el piano. Y yo no tenía ni idea, ponía así un dedito a la tapa. Oiga. Y de cocinar, eso sí que soy un desastre. Del huevo frito no paso. Eso sí, hago todos los días pedido a la tienda. 26 latas nada menos. No se figura usted lo... ¡Cállese! ¡Cállese de una vez! ¿Cómo me ha preguntado? Le he preguntado que qué sabía. Por eso. Y por eso no me tiene que recitar usted el quinto de bachillerato. Usted se había ido, ¿no? ¿Me había ido? Eso me dijo cuando llegué. Ah, sí. Al campo. Pero volvió. Sí. Porque se le olvidaron las llaves del hotelito. Exacto. Y dejó las maletas en consigna. Oh, ¿cuánto sabe usted, Hilario? Por favor, señorita, llámeme inspector o llámeme señor Carballo, pero no me llame Hilario. ¿Cómo marcha con su marido? Pues mire, si la agarra así bien del brazo, bien, pero si no coge carrerilla... Quiero decir que si se llevan bien. Como todos los matrimonios. Se llevan. ¿Ha dirigido alguna vez algún reproche? Ay, pobre, si no le da tiempo. Yo cuando le veo que viene con cara de enfadado, me pongo a hablar a toda velocidad, no dejo que diga ni media palabra. Comprendido. ¿Qué opina de...? Por cierto, su marido suscribió esta póliza de seguros, ¿verdad? A ver. Sí, a todo riesgo. 5 millones. 5 millones, una pochez. Ya. Vuelvo al caso. ¿Qué opina del muerto? ¿Del muerto? Que era muy feo el pobre. Feísimo. La primera vez que lo veía, claro. Claro. Es decir, Es decir, que... lo había visto antes. ¿Dónde lo vio? Una noche, en Roma. Vaya, ya va saliendo poco a poco. ¿Y qué más? Fue horrible, se lo advirtió el conde. ¿El conde? Sí, el conde. Pero también hay un conde. Hay muchos. Un conde español, claro está. Claro, no va a ser un conde chino. ¿Y qué es lo que advirtió el conde? Dijo, te me cepillo, pase lo que pase, te me cepillo. Usted salía con el muerto. Sì, Hotel Torna Sorrento, orientazione mezzogiorno, camera 36. Pero estaba en el ajo la hermana, La hermana del conde. la hermana del muerto, que fue acompañada del hijo Del muerto. del conde. Ya. Ella le dijo, sé que morirás, pero hay más cosas en la vida. Ten calma, yo. Se llamaba yo. Entonces, espera que piense. Entonces el negro, que era primo del conde, pero estaba casado con la madre del muerto, se puso nervioso. Y la hermana, que era hija y sobrina de un turco, le lanzó una puñalada al conde. Y le dio al negro. No, a un camarero, pero no le hizo nada. De todo esto se deduce que el negro tenía intención de matar a Joe. Se puso en contacto con el conde, lo siguieron hasta aquí, tasca, y acabaron con su vida. Mi marido no es culpable de nada. Si acaso de haberse casado con usted. Perdone, ¿decía? No, mire, nada, cosas mías. Vamos a ver. Mire,
recapitulemos. Yo le repito y si me equivoco, usted me corrige. Muy bien. El muerto se llamaba yo. Siéntese, siéntese. Y su padre es camarero de un conde. Y estaba casado con la hija del hermano que es mío. ¿Qué va? No se ha enterado usted de nada, ¿eh? El muerto se llamaba Joe y el conde era hermano de la prima de la madre del muerto. No se ha enterado, de verdad, ¿eh? Entonces, la hermana, que aquella chica puso un negocio muy jovencita y le fue muy bien al principio, pero luego... ¡Basta! ¡Basta ya! ¿Saben lo que hacemos aquí con los encubridores? ¡Ropa de Zara no! ¡Ropa de Zara no! ¡Ropa de Zara no! La cárcel y judías a la vinagreta, 6 años y un día. ¿Qué hay de Joe, digo, del negro, digo, de Roma? Maldita sea. Le conocí allí. ¿Se amaron? ¿Pero qué se ha creído usted? Las mujeres decentes no engañamos a nuestros maridos. En Roma. ¿Les engañamos en casa? ¿Cómo se llamaba el conde? Alejo de Rocamora. Juró matar al muerto. Se lo aseguro, hombre. ¿Y el negro? El negro era familiar y yo le debía dinero. Y el negro, que fíjese qué tonterías, tenía las manos negras, le pegó una paliza. ¿Vio usted a Rocamora o al negro aquí? Al negro ahí abajo en un bar. ¿Algo más? Pues mire, sí. Yo creo que he visto algo como muy interesante. Pero no me acuerdo. Pues, como no sea un modelito de Christian Dior. No, hombre, no. Era una cosa así como de policía, así que lo resolvía todo. Pero no me acuerdo, Hilario, no me acuerdo. Ay, cuando no me acuerdo de algo me pongo histérica. Y cuando se acuerda, también. El portero dice que en cuanto deja de estar sentado en la portería, se acuesta. Y ella, portera, estaba oyendo la radio. Así que nada limpio. Está bien, mira, localízame a este tipo. Y luego vuelve a interrogar a la chica que descubrió el cadáver. Salgan ustedes. Usted puede ir un ratito a la alcoba a echarse una siestilla. Luego hablamos. Sí, por favor. Tranquila, Simón, que lo ha arreglado todo. Señor Ugarte. A su disposición, inspector. Siéntese. Gracias. Deme una aspirina. No tengo. No me extraña, porque se las toma usted por toneladas. Pues sí, la última se la llevó la vecinita de al lado. Gracias, de todos modos. Mire, voy a interrogarle fuertemente, así que tiene usted la ocasión de cantar de plano. Aprovechen. Pues entonces verá, inspector. Yo lo que le quería decir antes es que... Aquí hablo yo. ¿Qué hay del negro? El negro. Sí, el negro. Dicho así, Bueno, pues si prefiere, hablamos del conde. ese me quiere sonar más. ¿El de Montecristo? Sì, o te il tornasorrento, orientazione me soggiorno, camera 86. Usted sale ganando. Si es un acertijo... La hermana del muerto, en Roma. Ah, o sea que usted ya lo sabe. Sí, y no me pregunte cómo. Conteste. Pues verá, en realidad no era la hermana. ¿Ah, no? Bueno, sí, era la hermana, pero menos. Bueno, de padre, Y muy señor mío. o sea, la novia. Sí, bueno, le daba dinero. ¿Pero qué pasó en Roma? Nada,
nada, simplemente pretendíamos acabar la juerga allí, en los reservados. Y para acabar usted la juerga se va a Roma. Pues oiga, inspector, es que como los reservados de Roma, en ningún sitio. Amigo mío, es usted un sibarita. Pero lo que pasa es que conozco al camarero. De modo que el camarero y usted... Sí, ¿qué pasa? Es amigo. Amigo. Y el muerto le dio una puñalada al camarero para dársela al negro. Ya bailando todo, ya va. Inspector, usted el examen para entrar en la policía lo aprobó a la primera. A la segunda. Por enchufe que te cagas. Por mi propia valía, ¿qué pasa? Nada. Mire, le voy a contar yo a usted lo que pasó en Roma. Durante su estancia allí, el camarero de usted se hicieron compinches y él le metió a usted en un buen jaleo. El muerto le dio una puñalada al camarero y usted juró vengar. Ya de vuelta aquí, quedó con el muerto y con cualquier pretexto lo mató. ¿Es cierto o no? No. Pues ¿qué pasó en Roma? ¿Pero qué coño? ¿A qué Roma se refiere usted? Pues ¿a qué Roma me voy a referir, Alma Cándida? A esa que sale en todas las películas. Aquí me parece que ha habido una gran confusión, inspector. Yo me estaba refiriendo a Casa Roma, el cabaret que hay en las afueras. De modo que usted no ha estado nunca en Roma. No, señor inspector. Debo ser el único ser humano. Fíjese que hasta me querían hacer un homenaje. Pues es que su mujer dijo que... Mi mujer. Ya le dije cómo se la gasta mi mujer, hombre. ¿Usted le hace caso a mi mujer? Hombre, no estando casado con ella, pues no veo la razón por la que no. Mire, inspector. Es muy buena chica. Yo la quiero mucho. Pero está como un silbo. Hilario, está como un silbo. Por favor, llámeme inspector, no me llame Hilario. Bueno, ¿usted quiere saber la verdad? Sí, pero cuéntemela despacito, porque si no me aturo. Yo sé que la verdad es difícil de creer, pero la verdad es que ese hombre se mató al tropezar ahí en el umbral de la puerta del ropero. Verá, este accidente, falso crimen, sucedió porque yo quería un planete de verano. ¿Qué? Joder, ya me entiende, un polvete de esos rápidos de verano, hombre. ¿Puedo contar con su confianza? Claro. ¿Promete usted no decirle nada a mi mujer, pase lo que pase? Tienen que pasar cosas muy gordas. Verá, inspector, porque una cosa es que le metan a uno a la cárcel y otra muy diferente tener una bronca con mi mujer. Impulsiva. Me pega con la escoba. Oh, vulgar. Y habla... Oh, eso ya es peor, amigo mío. Ay. ¿Un sorbito de bicarbonato? Bueno. Duodeno. Píloro. Úlcera. Pegada a la cabeza del páncreas. Sencilla. ¿Ha probado usted el digesto Marchán? No, señor. Una seda, oiga. Me lo apunto. Bueno, y me iba diciendo usted que... Sí. Bueno, empaqueté a las señoras para el hotelito del campo. Yo pretendía juerguearme esa noche. Para ello llamé a una vieja amiga. Con tan mala suerte, porque su hermano debió escuchar mi conversación y se presentó aquí a hacerme chantaje. Así que yo lo amenacé. Con una de las palmas. No, hombre, no, con una botella de leche. Estaba ahí en la mesilla, pues nada, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, verá, el buen hombre trató de refugiarse ahí en el ropero y... Amigo mío, no le creo una sola palabra. Es usted de esas personas que llegan muy fácilmente al asesinato. Mire, inspector, yo puedo ser un asesino. Cualquiera puede ser. Usted mismo. Qué risa. No, ni mucho menos. ¿Se acuerda usted del asesinato de Tours? Sí. ¿El de Dominici? Por supuesto. ¿El crimen de los Drummond? Fue usted. ¿Qué? Verá, inspector, se encontraron en el campo los cadáveres del padre, de la madre y de la hija. ¿Pero qué me dice usted de aquellas dos niñas que vieron todo, huyeron
jamás se volvió a saber de ellas. Ah, pero ¿también había 2 niñas? Las que vieron cometer el asesinato. Mira qué bien. ¿Y qué más? Verá, los Drummond sabían lo suyo con Ninette. El servicio que usted dejó de hacer por Ninette, ella le esperaba allí en su saloncito, repleto de cojines y porcelanas de Limoges. Usted se quedó con ella y los Drummond le vieron. ¿Cómo? Ellos buscaban alojamiento, la pensión del piso bajo. Una lástima que aquel balcón diera al patio. Se encontraron y usted liquidó en el campo al padre, a la madre y a la hija, pero aquellas 2 niñas que lo vieron todo y que huyeron hacia comisaría a denunciar lo que habían visto con tan mala suerte de que se encontraron con usted. Y allí tenía, frente a frente, a las 2 únicas personas que podían echar abajo su carrera. Claro. Y si me las cargaba, me hacían presidente del gobierno. Usted no es tonto. Se contuvo. Las llevó cerca del río Cadagua. Allí apretó. Las estrangulé. A una de ellas sí. A otra la golpeó en la cabeza con una piedra. ¡Pah! 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 Y al fin libre, al fin impune. Pero las encontrarían. No, señor. Usted se encargó de enterrarlas debajo del puente de Bolognino. ¿Con qué? Un cubo y una pala. Ellas llevaban un cubo y una pala. Primero enterró a una, después a la otra y finalmente el cubo y la pala. Fue duro, pero se hizo. Dios mío. Ah, inspector. Demuéstreme usted que no es un asesino. Demuéstremelo cuando el destino se empeña en que lo parezca. Y digo yo, ¿y entonces para qué esa historia del negro y del camarero? Eso quisiera saber yo. Su mujer dijo... Mi mujer. Pero ya le dije cómo las gasta mi mujer. Mi mujer con toda esa historia simplemente pretendía buscarme una coartada. Coartada que no hay forma humana de buscarle a usted. Acuérdese usted de las niñas. Acuérdese usted de mis pelotas. Ustedes me han visto y han dicho, mira ese policía, parece tonto. Y encima se llama Hilario, que siempre resulta gracioso. Vamos a descojonarnos un rato de él, hombre. Le aseguro, inspector, que todo cuanto le he dicho es verdad. Pruébelo. Pruebe usted lo de las niñas. Mire, me parece que a usted le voy a detener yo por plasma. Mire, inspector, yo no maté a ese hombre. Simplemente me limité a asustarlo. ¿Con una botella de leche? Sí, señor. ¿Dónde está? Ahí en la mesilla. Pues parece que se ha evaporado. Un momento. Estoy seguro de que la dejé ahí. ¿Alguien se la ha tenido que llevar? No ha existido nunca. Se lo juro, inspector. ¿Para qué iba a inventarme yo una cosa así? Mire, amigo, a usted le dejan solo y es capaz de inventar un aparato que plancha corbatas inarrugables. Le repito, inspector, que alguien se la ha tenido que llevar. Pues como no sea para vender el casco, no lo entiendo. Mire, Hilario, ¿hay alguien que usted me quiere que usted me crea el asesino de ese hombre? Paparruchas. Vamos a ver, deme unos instantes. Déjeme pensar. Cuando se llevaron al francés, la habitación estuvo a solas unos minutos. Claro, tiempo más que suficiente para que alguien entrara y se llevara la botella. Mire, amigo, yo soy de Cocentaina, distrito de Picardías. ¿Y sabe lo que hacemos allí cuando nos queremos reír de las viejas? Las ponemos un cohete en el culo por debajo de la silla para que salgan corriendo. Y así nos descojonamos un rato de ellas. Imbécil. ¿Pero para qué quería nadie una botella de leche? Inspector, eso quisiera saber yo. Mire, hay alguien que quiere acabar con mis huesos en la cárcel, pero yo aún tengo mucho de lo que hablar. Pues como usted hable, al que le van a meter a la cárcel es a mí. Nada nuevo, jefe. Sostienen lo que dijeron en un principio. Llama al triste y déjate de leer el periódico cuando estamos trabajando, que se descojonan de nosotros, hombre. Sí, señor inspector. ¡Usted, salga, hombre, haga el favor! Inspector, hay algo terrible en todo este asunto. No se puede usted ni imaginar. Tiene que darme un poquito de tiempo, Hilario. Que cállese y no me llame Hilario. Enrique, ¿tiene
tienes que ayudarme. Hay algo terrible, ha sucedido algo tremendo. ¿30 años o nos afectan en seco? No, hombre, tienes que acordarte. Yo puse ahí la botella, ¿verdad? ¿Te acuerdas que... Déjelo en paz. Caballero, por última vez, ¿tiene usted algo más que declarar? Sí, que han quitado el agua y tengo sed. Amigo mío, dígame algo más, porque si no está usted en trance de ir a la cárcel para toda su vida. No puede ser, inspector. A mí no me sale un plan de verano ni a ti. No me sale, pero de eso a que maten a un señor ya me parece demasiado. La próxima vez que busque plan, me bajan las pensiones otra vez. Enrique, por tus muertos, trata de acordarte. Yo puse ahí la botella, ¿tú viste? Déjalo en paz. No me da la gana. ¿Viste que alguien se la llevó? ¿Viste que alguien la cogió? ¿Cómo desapareció? Tengo sed. Madre que me parió, Enrique, tienes que acordarte. Yo puse ahí la botella, mira, aquí la puse, ahí. Inspector, ¿lo ha escuchado? Ha dicho que sí. Y si ha dicho que sí, es que le estoy diciendo la verdad. Y si le estoy diciendo la verdad, lógicamente, no le estoy mintiendo. Una sola palabra más y le interrogo hábilmente. Sí. Hombre Brulá, ¿qué hay de lo mío? Ah, sí. Es que esto es tremendo, chico. Me traen aquí loco. A ti que... Es que es demasiado. Pero vamos, dame una alegría, dime algo. ¿Qué me dices? ¿Estás seguro? Amigo mío, muchas gracias. Ya estaremos y lo celebraremos. Hasta luego, amigo, hasta luego. Inspector, no me diga que el francés no está muerto. Para su desgracia lo está, amigo mío. Muerto y bien muerto. Llama a las damas. Y esa es su perdición. Ahora es cuando encaja todo. ¿Te ha hablado de un muerto, o sea, de un negro? De un muerto, de un negro, de Roma, de un conde, hasta de la Pantera Rosa. Está hecho un lío, se le nota. Acabo de recibir el informe médico y hay un detalle con el que ustedes no contaban. Efectivamente, el francés murió, amigo mío. Y usted no lo mató, señor Ugarte. Aleluya, ya era hora que se diera cuenta. Ya os lo dije que yo no había hecho nada. No lo mató, por la sencilla razón de que no murió del golpe. ¿Cómo? Murió envenenado. Una fuerte dosis de cicuta mezclada en leche. Un veneno fulminante. Le dio un colapso mientras estaba sin conocimiento. Usted lo creyó muerto, lo metió al ropero y mientras discutía con su amigo la forma y manera de sacarlo de casa, el francés se moría envenenado. ¡Ahí va! Esto nos lleva a terribles consecuencias. Según sus declaraciones, señor Ugarte, el francés le había pedido coñac. Sí, señor. Cuando realmente lo que estaba bebiendo era leche. Exacto. Leche que tarde o temprano acabaría usted tomando, dado que sufre de estómago. ¿Qué quiere usted decir? Pues que el francés murió en su lugar. Y que o yo soy muy tonto, o ese veneno iba dirigido para usted y de rebote para su amigo. Y que hay aquí dos únicas personas, que jamás hubieran bebido esa leche y que estaban muy pero que muy interesadas en hacer desaparecer la botella. ¡Margarita! ¡Brigitte! Las señoras delante.
Sal, hombre, sal. Le dije que acabaríamos comiendo tortilla de patata. ¿Quieres un poquito de champán? ¿Te empeñas? Anda, ábrela tú. Incomunicadas detrás de unos barrotes. María, ¿cómo estoy ya con el champán? Margarita de Ugarte, o sea, tía de Borbón Betancourt, entre rejas y con ese nombre. ¿Y cabe? Mañana lo sabrá toda nuestra buena sociedad. Ya me estoy imaginando a las señoras del barrio. ¡Ay! ¡Mira a la Margarita de Ugarte! Que envenena al marido y parecía una mosquita muerta, ¿eh? Y luego dirán aquello de, ¿y ahora quién le va a pagar la factura del gas, del teléfono, del agua? Que es absurdo matar al marido. Porque las hay que tienen humor para todo, chico. La verdad es que va a ser sonado. Sí, es que lo teníamos que haber visto. Si es pasarle a una mujer unos cuantos millones de euros por el morro, ya ahí lo tienes. Desde luego. Que bien visto es de ser inteligente, porque son unos cuantos miles de euros al mes por aguantarnos, que es más difícil que matarnos. Tienes razón. Bueno, ¿qué te pasa con esa botella? Parecerá una tontería en estas circunstancias, Simón, pero me da miedo el ¡pop! Vamos a ver, Enrique, te estás hartando de ver muertos. Hace poco casi nos condenan a cadena perpetua y todavía te da miedo el taponazo. Ya te he dicho que es una tontería. Trae aquí, anda, trae aquí. Y mientras la voy abriendo, vete a la cocina y te traes una lata de sardinas, ¿eh? Y el abrelatas, que eso del abre fácil es una leyenda urbana. Venga. Marchando una latita. Simón, he visto al francés abriendo la ventana de la cocina. De verdad, ¿eh? Ahí. Sí. ¿Al francés? Sí. Abrí. Enrique. Sí. El francés está muerto. Se ha ido al cielo con los angelitos y estas cosas. ¿Eh? Está muerto. Y por lo tanto los muertos no pueden andar por ahí y mucho menos andar abriendo ventanas, ¿entiendes? Enrique, ya estamos otra vez con el bajonazo, ¿no? Recuerda lo que hemos practicado antes, ese ejercicio. Venga, dispuestos. El pecho fuera. La cabeza erguida. Y los dientes fuera. ¡A por la batina! La latita y el abrelatas. Además, tenía razón, en la nevera da una sombra. ¡Cállate, idiota! ¡Que te calles! Que te calles, que viene tanto saltito y tanto canturreo, ¿eh? Pero tú... Enrique, ha sucedido algo terrible. ¿Qué? Me tienes que ayudar a sacarlo. ¿Qué? El cadáver. Vete por ahí. Enrique, una vieja. Eso, que la conociste en Reyes, ¿no? En el cotillón. Y que la tienes debajo del sofá. Que no, Enrique, que hay una vieja en el ropero. Ah, sí, cualquier día va a salir de ese ropero, qué sé yo, le hago un arte entero. Enrique, te estoy diciendo que es verdad que está... Bueno, es igual. ¿Cómo? Ven, si lo vas a ver por tu propio ojos. Ven, tranquilo, Enrique. Mira, ahí tienes, a lagunarte al completo. Venga. ¡Otro muerto! ¡Y ahora una vieja! Voy a llamar a Hilario, que me
a Hilario no le llames, a Hilario le voy a llamar yo, a Hilario le voy a llamar yo, pero más tarde. No funciona. Claro, los de la compañía, que como creen que tú eres el asesino, te la han estropeado para que no llames a la policía. Eso ha sido. Sí. Solo que no ha sido la compañía. El cable. Roto. Y de postre, otro difunto. Yo me voy. Yo contigo, pero no toques nada. No toques nada. Tenemos que avisar a Hilario. ¿Qué pasa? Está cerrada con llave. Sí, pero yo juraría que la dejé abierta. ¿Por qué no coges las llaves que están ahí en la mesa? Enrique, la mesilla. No, aquí no están, ¿eh? No. ¿Estás seguro? No. Pues si las dejé. No. No están, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues que alguien quiere ligar un póker de muertos y alguien se ha comido un trozo de tortilla. Ya, y tú y yo somos la base de la jugada, ¿no? Sí, y por lo visto está clarísimo, Enrique, está clarísimo. Mientras estábamos en la cocina, alguien debió entrar aquí. Dejar el cadáver en el ropero, cortar el cable de teléfono, cerrar la puerta y llevarse la llave. Estamos encerrados. Eso parece. Pero algo no resulta claro. Esas protestas de inocencia de Margarita y Brigitte pueden ser ciertas. Y lo son. El francés murió envenenado, pero por alguien que quería matarlo de verdad. Y por la pinta, el asesino anda cerca. Mira qué bien. Y por lo visto tú y yo somos los únicos que le estamos tocando las pelotas, claro. Enrique, no te muevas. Podemos ser un blanco fácil aquí. El asesino puede estar por cualquier parte y estar buscando un blanco fácil. ¿Por qué no vas allí? Y te asomas al ventanal, a ver si... Oh. Oye, si no te importa, que se asome tu tío el Larrigorriaga, majo. No lo entiendes, idiota. Tenemos que salir de aquí como sea y cuanto antes. Vete a cerrar aquella puerta, anda. La de allí. Y esta otra. Atento a la escalera, ¿se oye algo? No, aquí no se oye nada. ¿No? Vale, está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tratar de cruzar desde nuestra terracita hasta la de los vecinos. Por ahí, por la cornisa. Y si consigo llegar allí, tú te encierras en el armario y no salgas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y si alguien me corta el paso, Enrique, no olvides que siempre te he tenido aprecio. No lo olvidaré, Simón. Y le devuelves a Margarita el libro ese de las 50 sombras de Grey que te presté. Descuida. Bueno, un abrazo. Simón. Te juro que este es el único planete de verano que me termina así. Me lo supongo. Anda, deséame suerte. Suerte, Simón. Simón, no te olvides que estoy solo y sin subsistencia. Que ahora no, por favor. ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? Que estoy solo y sin subsistencias. ¿Sin subsistencias? Sin subsistencias, Enrique. Eso es, Enrique. Eso es, sin subsistencias, eres un genio. Eso fue lo que Margarita dijo. ¿El qué? Lo dijo claramente, dijo, hoy no he encargado pedido, hoy no he encargado nada. Así está. Sí, lo recuerdo. Y si no encargó nada,
puesto que era lo lógico, ya que ellas iban al hotelito del campo y nosotros íbamos a cenar fuera, ¿qué pintaba esa botella de leche ahí en el descansillo? El asesino. Nada de asesino. Solo que esa botella es la que el lechero deja siempre entre las dos puertas y que yo cogí confundida pensando que era la nuestra, porque no sabía, no recordaba que Margarita dijo que no había pedido nada. ¿Me entiendes? Pero... Es decir, yo cogí la botella que iba destinada a los vecinos. Dijo... Mira, Enrique, observa qué inteligencia la mía. Punto falso de todo este asunto. Margarita no podía tratar de envenenar. Me sería practicada la autopsia y encontrarían el veneno. Es absurdo. ¿A quién envenenarías tú para salir impune? ¿A una persona sana o a una persona enferma? Sobre todo tú, si le administras un veneno de esos especiales que no producen más que un colapso a una persona que ya está enferma del corazón. ¿Qué certificarían los médicos? Colapso como estaba previsto, trajecito de madera y a cobrar la herencia. Simoncete. Lo tengo todo, Enrique, lo tengo porque me juego lo que quieras. A que la herencia está ahí, esa vieja que está ahí es la herencia. La tía de Noemí, la única y verdadera asesina. Atiende, orador, que nos escabechan. Como una cadena, como una magnífica cadena ha sucedido todo, Enrique. No había pedido y por lo tanto no podía haber veneno para un hombre sano. Date media vuelta, date media vuelta. Dame un segundo y te diré uno a uno todos los terribles puntos de este asunto. Si tiene alguna duda, consúlteme con entera libertad. ¡Paga la radio, coño, Enrique, y atiéndeme! Estése quieto. Y usted, alce las manos. Si no es molestia, por favor. ¿Lo pide usted con tanta cortesía? Claro que sí. ¿Para qué malos modos? ¿Contra la pared? Debí suponer que se había escondido ahí, pero ustedes no me dieron tiempo de buscarla con más detenimiento. Tómese el tiempo que sea necesario. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, las que quiera. Usted envenenó la leche en la misma escalera. Blanco. Ya, claro. Envenenó la leche en la misma escalera y esperó, escondido en el piso de arriba, a que el lechero subiera, dejara la botella de leche, se marchara, para después bajar, poner el veneno, llamar al timbre y marcharse escaleras abajo. Blanco otra vez. Premio para el señor. Con tan mala suerte de que yo, justo instantes antes de que su novia saliera a atender la llamada, abrí la puerta y me llevé la botella de leche. Muñeca chochola para el caballero. ¿Pero por qué todo esto? Porque la vieja no acababa de morirse. Estaba predisponiendo a Noemí en contra mía. Y si no había boda, yo no disfrutaba de los 7 millones. Cada segundo que pasaba era un round que la vieja se apuntaba. Y usted provocó el caos técnico. Uno, en su modestia, lo había preparado todo perfectamente. A nadie le extrañaría un colapso. A nadie. Sin embargo, existía un riesgo. Que su novia bebiera de aquella botella de leche. Claro, la vieja también estaba ahí por medio y al final se lió. Conectó lo de la dieta, ¿eh? Sí, señor. Dieta para el hígado. Nada de chocolate, alcohol, huevos y leche. Elija, caballero. Elige la pistola, elige la pistola. Por eso, cuando usted entró aquí con su novia, vio la botella de leche y después al francés en la terraza... Comprendí dónde se había ido a parar la leche. Con cicuta. Y comprendí que su estupidez lo había estropeado todo. Ya, después usted saltó por la terracita y se llevó la botella de leche. Exacto. Le contó todo lo que había pasado a Noemí. Claro. Con tan mala suerte que la vieja lo oyó. Las viejas lo oyen todo, ya lo sabe usted. Claro, la pobre señora asustada trató de buscar refugio en nuestra casa justo cuando nosotros estábamos en comisaría. Y entonces yo... No me lo cuente, por favor, que si no, no me divierto. Como guste. Vamos a ver. A continuación, usted, al echar en falta a la vieja, siguió sus pasos y la buscó, pero ella estaba escondida en el ropero. Sí, busqué como un idiota en todas partes menos ahí. En ese preciso instante nosotros llegamos de comisaría y usted tuvo que esconderse. En el ropero, claro. Cállate, Enrique, coño. Joder, lo tienes que decir tú todo, coño. Tapón a contrapelo para el caballero tembloroso. No fue en el ropero. ¿No ves cómo deberías callarte, hombre? Fue en el dormitorio. Como aquí todo lo que sale, sale del ropero. Fue en el dormitorio. Salí mientras ustedes se encontraban en la cocina. Y pensó, la vieja está viva probablemente, por lo tanto puede hablar. Así que estos señores no pueden comunicarse con nadie. Corte de teléfono y cerrojazo de puerta. Baje usted los brazos y vuélvase. Es usted un cerebro de primera clase. Muchas gracias, hombre. No, es justicia. Usted exagera. Mi enhorabuena, en serio. Pues le quedo muy agradecido, de verdad.
¿Y si tomamos unas copitas y pelillos a la mar? Estése quieto. Ahí la tiene usted, señor Ugarte. Auténticamente muerta, de un auténtico colapso al corazón. Es usted un monstruo. Lo ha hecho de miedo. Sobre este tema puedo dar yo una conferencia. Estése quieto. Un pero, sin importancia. Tengo que comunicarle mis últimos proyectos. ¿Se los puedo decir yo? A ver si los acierta. Vamos a ver. Yo envenené al Francis. Desesperado porque mi amigo me descubre, cojo y le meto un tiro. Y después yo me tiro por el balcón. Y usted finalmente coge a la vieja, se la lleva al hospital y dice que ha muerto de un colapso tranquilamente en su camita mientras dormía. ¡Sobresaliente! Sobre cuernos, Simón. Estése quieto. Estate quieto, coño, Enrique, no molestes. Su plan tiene una pega. Usted no tiene pistola, no es un tiro. Es un golpe en la cabeza. Con una botella de champán. ¡Socorro! ¿Prefiere usted o lo hago yo? ¿Y su novia? ¡Que me mate mi amigo! Mira, ahora está atada un ratito. Después el silencio y 7 millones o encubridores 7 años. Ahí en la nuca ni se da cuenta. Vamos, Enrique, venga, se acabó el sufrimiento, se acabó el paro, los recortes de Rajoy, se acabó todo. Venga, fuerza, valor, ánimo, vamos. ¿Le importaría darse un poco de prisa, señor Ugarte? Tengo muchísimas cosas que hacer. Vamos, fuerza, valor, Enrique. Eso, el pecho fuera. Los dientes dentro. Y la cabeza en el brazo. Bueno, vamos, señor Ugarte. Había dicho usted aquí. Ahí, exacto. Vamos, dése prisa. Más arriba no. No. Dame esa caputa, rico. Andrés. Me acordé, Simón, me acordé, cariño. Que hoy no hiciste pedido, ¿verdad? Era eso. Que hoy no hiciste pedido. No. ¿Qué pedido? El de la lechería, que hoy no lo hiciste, ¿verdad? Claro, la leche que estaba. No, no era eso. ¿Y entonces qué era? Pues me acordé que cuando esta habitación estuvo sola un par de minutos, vi a este cochino marrano llevarse la botella de leche. Y no te extrañó, claro. No, como estaban pasando unas cosas tan raras, pensé que la querría para poner perejil o reciclar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Enrique? No estoy muerto, ¿verdad? Que yo sepa, ¿no? Menos mal. Inspector, ahí tiene usted otro inquilino. El ¿Otro? ropero. Sí, señor. La tía de Noemí. Miren, vayan a descansar un rato y mañana les espero a las 10 en comisaría. Allí me explicará usted la razón por la que hemos detenido a este hombre. No se preocupe, le daré todos los detalles. Por cierto, Sí. de lo del planete de verano no le he dicho nada a nadie. No sabe cómo se lo agradezco, inspector. Hombre, uno como policía no es gran cosa, pero como persona. Esta sí que es buena, jefe. Mire lo que dice el periódico. ¿Qué dice? Se han encontrado los esqueletos de 2 niñas enterradas en las cercanías del puente de Bulumbur. Se cree que pudieran ser 2 testigos anuladas en el caso Drummond. ¿Y qué diría usted que enterraron junto a ellas? Un cubo y una pala. ¿Cómo lo sabía? Porque uno es policía, hermoso. Por cierto, a esas niñas se las cargó usted. Puede ser. Anda, ve delante y diles que me vayan poniendo un café bien cargado, a ver si espabilo de una vez. Simón, ¿pudiste creer que yo, por cobrar el seguro... Por mujer. ¡Qué tontería! Ya te morirás tú solo, ¿verdad, Brigitte? Eso mismo le dije yo al inspector. Pero, Enrique, ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué quieres que le pase? Que impresiona mucho que lo quieran matar a uno. Ahora lo que necesitáis es cariño y tranquilidad, mucha tranquilidad, para olvidar esta noche terrible. Que por suerte ha terminado. Paz y tranquilidad y mucho flow. Ni una voz, ni un disgusto. ¿Verdad, cielo mío? Ni uno, mi amor, ni un disgusto más. Simoncito, nos ha costado